La Ventana, con Carlas Francino. Y Páramo que sigue aquí, que no se va. Claro que tengo muchos consejitos. Te puedes quedar lo que quieras, ¿eh? Bueno, claro, vale. pero sobre todo mis consejitos, atentos. ¿Recuerdas la última vez que te ha sorprendido algo tanto que no has podido dejar de mirarlo y te quedas ahí como atrapado en cada movimiento? Bueno, pues eso te va a pasar con el nuevo Nissan Qashqai, porque ellos inventaron el crossover, pero ahora lo han reinventado. Si tú también quieres descubrir esa sensación de probar algo totalmente nuevo, ¿qué hay que hacer? Pues acercarte sencillamente a tu concesionario Nissan. La baja ha sido, como tú dirías, de narices, ¿no? ¿Te ha gustado? Me siento Chenoa por arriba, Bisbal por abajo, y en el año 2000 he estado a punto de abandonar. Lo tengo decidido, yo no quiero que me entierres y saber quién fue el que te mató. Venga, chato, ahí te quedas. ¡Opa! Aunque no le guste este programa, en este momento usted se está jugando 6.000 euros. Oh, yo no quiero tanto dinero. Alejandro, ¿qué es tequila? Tequila. No. Tequila. 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 Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que ha aparecido en mi vida. Porque os quiero. Porque somos el Puma 93. Nos van a encerrar. No quiero. Yo me quito de en medio y no voy a continuar esta temporada. Os deseo muchísima suerte a todos. Andreu, ¿cómo lo ves? Joder, Andreu. La Ventana de la Televisión, con Mariola Cubells. Me estoy acordando, María Locubells, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. La semana pasada estábamos aquí a esta hora con Andreu Buenafuente, con Berto Romero. La televisión tiene muchas cosas, puede enfocar a muchos territorios, a muchos caminos. Está el del humor, está el de la improvisación que comentábamos, ¿verdad? Está el entretenimiento, está la ficción. Luego están otras cosas bastante más serias también, ¿no? Ni mejores ni peores. ¿Periodismo de verdad o qué? Diferentes. No, sí. ya lo aviso, para los oyentes. Hoy esta ventana de la tele se convierte en una especie de salón de terapia o un espacio de reflexión con la guerra de Ucrania como telón de fondo. A través de la tele vemos guerras como esta, ¿no? Y la vemos porque alguien nos lo cuenta. Pero ese alguien, esos y esas alguienes, si existe la palabra, ¿cómo se quedan después? Las tropas rusas se van retirando de los alrededores de Kiev, dejando un rastro de muerte y destrucción. Son imágenes de Bucha, una localidad al norte de la capital, de donde empiezan a salir los primeros evacuados. Cuando hablo de estos bárbaros no puedo... Son jóvenes universitarios que han pasado de las aulas directamente a sembrar Kiev de barricadas. Almudena Ariza es una de esas corresponsales que ha estado en la guerra de Ucrania, ha regresado ya hace unas cuantas semanas, ahora la pillamos en Nueva York, pero algo le habrá ocurrido o algo necesitará, porque ha encontrado un podcast que se llama Plano Corto, que es un espacio donde habla, cuenta, pero escucha también a compañeros, a compañeras que tienen algo que explicar sobre esa misma experiencia. Almudena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Qué alegría saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Y a Mariola también y a todos los que andan por ahí. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, desde que volviste de la guerra de Ucrania, ¿has sentido esa necesidad de charlar en tu plano corto con colegas? ¿Y eso por qué? ¿Qué ha tenido de diferente con respecto a la cobertura de otros acontecimientos que tú has seguido? Bueno, para empezar, yo cuando he cubierto otras guerras no había estas herramientas que tenemos ahora, ¿no? Para mí ha sido la primera cobertura de una guerra con redes sociales y además con un podcast. Para mí el podcast es yo digo que es como mi refugio también y es mi espacio de libertad. Yo las cosas que no puedo contar de mí, por supuesto, en la tele, en todo lo que veis en los telediarios, pues tengo muchas opciones, contarlas a amigos, contarlas a colegas, escribirlas o contarlas en mi podcast, que como digo es mi espacio de libertad, de creación, en el que, bueno, pues me asomo también a esa ventanita que tengo con lo que llaman ahora la comunidad, que no sé muy bien quiénes son, pero sé que andan por ahí, me escuchan, me siguen, y tenía como ganas de explicar lo que había vivido. Yo hasta entonces... Bueno, Plano Corto era, lo que digo siempre, una especie de alivio de la frustración que muchas veces siento cuando hago entrevistas para el telediario, que se me quedan en 1 minuto y medio, y he pensado siempre, jolín, cuánta gente interesante se me va quedando por el camino y no acabo de contar sus historias con la profundidad que me gustaría o con ese relajo y con ese... no estar pensando en el tiempo, ¿no? Y eso es Plano Corto. Pero es también sentarme a hablar con la gente que me apetece hablar, con la gente que me interesa, ¿no? Y cuando volví de Ucrania, bueno, yo tenía la necesidad de hablar con otros colegas también
para compartir cómo me sentía yo. Yo tenía una especie de vacío, como otros compañeros, una sensación de desarraigo, de no entender, caes en la realidad como diciendo, ¿y esto qué es? Bueno, te cuesta, son muchas sensaciones muy diferentes. No. Y necesitaba esto, comunicarlo sobre todo con otros colegas y compartirlo, y de ahí salió, de estas conversaciones, salió esta nueva temporada de Plano Corto. Pues hoy vamos a reproducir esa especie de ecosistema que te has creado, y vamos a hablar, por ejemplo, con Joaquín Sánchez Mariño, que es un compañero periodista argentino, corresponsal de Infobae. Para él, Ucrania ha sido su primera guerra. Ha regresado después de cubrir ese conflicto durante 40 días y claro, yo tengo ganas de saludarle y preguntarle cómo está después de haber vivido situaciones como esta. En este momento se están dando las batallas a pocos metros. La gente sale desesperada, se escuchan los tiros, piden que nos vayamos. La gente está acercándose mucho, la batalla, se escucha la artillería, se escuchan los tiros. Bueno, vamos a ver qué... Realmente se nos ve pánico acá. Estamos con el colega chileno haciéndonos. Realmente se acercaron los tiros. Joaquín, buenas tardes, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. ¿Cómo estás tú? Bueno, bastante más tranquilo, ¿no? Que en ese momento, evidentemente. Acá en Buenos Aires, donde vivo, ya casi como si fuese otra vida, ¿no? Recordar esos eventos que no fueron hace tanto, de todas formas. Joaquín, nosotros hablábamos con Almudena el otro día de lo que supone la vuelta a casa, que es un poco la reflexión que queríamos hacer. ¿Cómo es ese momento de volver a casa? Con esa convulsión emocional después de vivir todo eso, ¿cómo es? Bueno, para mí fue bien extraño porque fue mi primera cobertura de una guerra, y si bien creía haber llegado preparado, cuando me di cuenta que lo que no estaba preparado era para irme, no para volver. Uno se prepara, si existe esa preparación, para entrar, pero para salir o para ver las cosas que uno ve, no creo que no se prepara nadie. Por ahí con la experiencia se vaya ganando ahí preparación, pero la verdad me costó mucho porque me sentía descolocado. Esa sensación que tenía Almudena de necesitar hablar con colegas o con los que vivieron lo mismo, yo también la sentía, ¿no? Como que no... Te sentís muy solo porque no tenés con quién hablar que entienda lo que tenés para decir. Esa experiencia, la que apela Joaquín, la tiene Simón Casanova, que es un productor de televisión, es un todoterreno que ha cubierto no uno, ni dos, ni tres, sino decenas de conflictos en todo el mundo. Su última parada fue Ucrania, donde estuvo durante un par de meses. Ahora le pillamos en Guinea Ecuatorial, porque encima asesora la televisión guineana. Simón, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes a todos, una alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tú desde tu experiencia, a personas como Joaquín o a la propia Almudena, ¿has tenido oportunidad de darles, no sé si la palabra consejo está de más, pero algún tipo de recomendación o algo para el estado de ánimo? A Almudena no me atrevería a darle ningún consejo. Y a Joaquín, desde el máximo respeto, pero soy bastante mayor que él y nos conocimos un día allí en Leaf y enseguida conecté con él. Yo por mi parte creo que es mutuo. Y no sé por qué, no quiero que suene paternalista, pero me preocupaba porque él estuvo muy cerca del peligro, muchísimo más que yo. En este caso, en este conflicto, muchísimo más que yo. Y es verdad que no sé por qué, pero bueno, no sé por qué, no, sí sé por qué. Me preocupo muchísimo por la gente que conozco y que sé que está pegado al frontline y pegado donde caen. Sería muy zafio por mi parte dar consejos. Sí puedo contar mi experiencia, y mi experiencia es muy rápido, que a mí me pasaba. Yo llegaba primero yo pensaba que antes de ir que a esto iban los mejores, y no es verdad. Va la gente que tiene las ganas y, con perdón, las agallas de ir. Sí. Eso por un lado. Y por otra parte, cuando yo volvía a Madrid, en los canales en los que he trabajado, pues en efecto al día siguiente ibas a hacer una rueda de prensa del concejal de yo que sé qué, de urbanismo, cuando estaba en Telemadrid, o la cabalgata de Reyes, ¿no? Al final me costaba adaptarme a esa historia, hasta que llegué a la conclusión de que en todos los días de mi larga vida profesional
Y es verdad que he cubierto bastantes conflictos. Sí, sí. No sé si sería un 5% de los días. Con lo cual yo no soy un productor de guerra, soy un productor que hace cosas relativamente bien, relativamente mal, y que ha tenido la fortuna de ir a las guerras. Digo fortuna como experiencia personal, evidentemente no quiero que haya guerras, pero ya que hay, sí me gusta verlas, mejor que leerlas, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso vital en tu vida hasta que llega. También es verdad que yo en mi caso, en el 2014 estuve 6 meses en el Donbass y tenía casi la maleta hecha para volver, porque yo pensaba que en efecto iba a haber un crescendo y que iba a volver, ¿no? En cambio ahora por mi situación vital, pues llevaba mucho tiempo fuera de España, llegué a Madrid, 2 semanas, vi a la gente que quiero y enseguida me vi en la Guinea, con lo cual cambié enseguida el foco, ¿no? Déjame incorporar otra voz y ya Mariola, Marta del Vado y yo hablaremos menos, pero ya que estamos en la ventana de la tele, pero estamos en la radio y por tanto nuestro Nico Castellano, que se pasó un montón de días en Ucrania. Estoy al lado de un cementerio donde acaban de enterrar a un soldado de 53 años. Ha sido una ceremonia de prácticamente 2 horas y media desde que empezó en la iglesia y hemos estado desde primera hora de la mañana además acompañando a la viuda y a la familia. Pues mira, te voy a contar la historia de Anelia. Que Nico Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. tardes. Amigo? ¿Qué cosas te rondaban por la cabeza escuchando a los colegas ahora? Con los tres coincidí en distintos momentos. El primero con Simón en el BIF y luego más tarde en Kiev. Con Joaquín en Kiev, que éramos los dos, creo que los más novatos en ese momento de Kiev, con la tensión que había. Y con Almudena más tarde en el BIF, y no sé si nos volvimos a ver en Kiev, o por lo menos nos mensajeamos para intentar tratar de ir a correr, porque Almudena ya sabes que es una runner profesional, y nos rondaba por la cabeza al final, ya como al día 30 de la guerra, salir a hacer deporte. Pues escuchando a los colegas siento mucho respeto. Para mí ha sido un máster estar en un conflicto como este. Había estado en Somalia, en el Congo, en habitaciones del pánico en el norte de Somalia, del ACNUR, donde no se podía salir porque había tiroteo fuera, en Sudán del Sur, en República Centroafricana, en Mali, en guerra, pero nunca había estado en una guerra de moda y en una guerra donde cayeran los chuzos de punta, digamos, donde cayeran los morteros y los misiles al lado donde estábamos haciendo los directos, en Irpin, etcétera, etcétera. Y luego ha sido algo muy nuevo para mí, hacer directos con la tele. Yo nunca había hecho directos con la tele. Una guerra televisada. Y me siento un poco impostor aquí con los colegas. Eso es otra. Pero he acabado haciendo la guerra para la cadena SER, todas las emisoras del Grupo Prisa en América Latina y para 4 televisiones. Entonces para mí ha sido un máster y sobre todo yo me fijaba en la gente con experiencia. En Simón, en Mikel Ayestarán, en Almudena, en Emilio Morenati los primeros días, sobre todo en Kiev, en Luis de Vega. Para mí he tenido la suerte de compartir con una generación de periodistas españoles que desde mi punto de vista está a la altura de los mejores. ¿Y en lo personal, reporteros. en la piel? En la piel ha sido duro. Oye, hablad entre vosotros, nosotros os escuchamos. En la piel ha sido duro. Yo sé que Almudena y Joaquín y Simón, todos hemos comentado en algún momento que la vuelta no es fácil, porque yo, por ejemplo, y lo he comentado con otros colegas, a mí me costó mucho dormir bien. Me costó semanas dormir bien. Tenía la tensión en el cuerpo. Los primeros días estaban en Canarias, en la casa de mi hermana al lado de la playa, y escuchaba la sirena, ¿vale? Me despertaba de repente y escuchaba la sirena antiaérea. Luego tuve un momento de euforia en el que me quería comer el mundo, celebrar mi cumpleaños, que lo celebré en Kiev, pero con toda la familia 40 veces, celebrar el cumpleaños de mi hermana. Y luego me dio el bajón. Tiempo perdido, ¿no? Y luego me dio el bajón. Me dio tristeza, yo no quería salir de Ucrania, creo que a Almudena le pasó algo parecido. No quería dejar la guerra a pesar de que llevaba 35 días y entiendo que la empresa diga, oye, para un poco y descansa. Y te quedas un poco en deuda con la gente que has conocido, con los fixers, con las personas que has entrevistado. Y dejar de informar o no tener a nadie ahí contando la guerra, creo que desde el punto de vista del periodista que ha tenido un compromiso con la gente que sufre la guerra, te quedas un poco raro, ¿no? Joaquín, ¿tú tienes ganas de volver a cubrir la guerra de Ucrania? ¿Ganas profesionales? ¿Te ronda por la cabeza regresar? Y me ronda la misma sensación de Nicolás, ¿no? A quien aprovecho a saludar a Nicolás, a Almudena, a Simón, a los tres los conocí, les tengo mucho aprecio. Me persigue la misma sensación, ¿no? Como de haber abandonado la tarea, si bien no es real, porque no tiene que ver con los deseos de uno solo y más que siendo de Argentina es mucho más costoso y mucho más difícil volver. Me dan ganas de poder continuar. Y justo ahora, porque todos, o yo por lo menos denunciaba, esta guerra va a ser larga, se va a recostar en el este y nadie le va a dar cobertura, y es lo que está pasando, me parece, al menos en Sudamérica. Y me siento culpable de estar abonando a esa teoría porque no estoy ahí, ¿no? Almudena, ¿tú quieres volver? Sí. Sí, así de claro. Yo, como ha dicho Nico, efectivamente, yo me cabré bastante con mi empresa cuando me dijeron que me tenía que marchar. Si alguien me está escuchando, ellos ya lo saben, o sea que esto no es nuevo.
Yo estaba bien, me sentí... en un momento todos tenemos dificultades para entender lo que está pasando, para manejarnos sobre el terreno, para tener contactos, para estar... la sensación de que estás lo suficientemente maduro como para continuar, ¿no? Esto no es fácil, adaptarte a una situación como un conflicto, ¿no? Controlar las zonas, geográficamente cómo te puedes mover y con quién. Y cuando yo me sentí que estaba en el mejor momento, me dijeron que tenía que marcharme. También entiendo de una manera, la empresa quería, supongo que protegernos, ¿no? Y sí, cuando volví también me sentí un poco como en deuda como que el trabajo no lo había terminado. Yo no tenía la sensación de haber cerrado un ciclo, ¿no? Me quedaron muchas historias que contar, mucha gente incluso a la que despedir, ¿no? Y tenía también, como dice Nico, estuve durante muchos días que yo me despertaba con historias en la cabeza de a ver qué tema tengo que hacer hoy o a qué hora tengo el directo, cuando yo ya estaba en Nueva York, es decir, ya tenía que estar pendiente de otras cosas. Es verdad que me he ido desenganchando a diario por pura necesidad, porque bueno, aquí soy corresponsal en Nueva York y tengo que contar historias de Estados Unidos, pero durante muchos días no hacía otra cosa más que estar leyendo constantemente cosas de Ucrania, ¿no? Esta tarde hemos estado en La Ventana con alguien de Nueva York que conoces tú muy bien, con el psiquiatra Luis Rojas Marcos. Ah, maravilloso, sí, claro. Una charla muy buena con Oye, él. vosotros en el terreno, ¿veis la tele de allí? ¿Y cómo cubre la tele de allí la guerra de allí? ¿Estáis pendientes de eso? Bueno, yo cuento rápidamente mi experiencia. Yo incluso hice un reportaje sobre la televisión ucraniana, que era muy curioso porque algunos tenían los estudios en los búnkeres y cuando sonaban las sirenas y cuando caían las bombas se refugiaban en los búnkeres y desde allí incluso tenían instalados platos de televisión para contar las historias, ¿no? Y sí, yo pasé casi una tarde entera con ellos y bueno, fue una lección de, no sé, de entereza, ¿no? También, como la de tantos ciudadanos. Y ellos hicieron una especie de, bueno, ahora lo comentarán también los compañeros, hicieron una especie de unidad de todas las televisiones, es decir, que todos, digamos que se repartieron la antena precisamente por las dificultades que había para mantener la antena viva, digamos, las 24 horas. Entonces se iban repartiendo las diferentes televisiones las horas, los horarios, y era una única emisión. Lo que pasa que, bueno, teníamos el problema de que no entendíamos. Un pueblo a la fuerza, no sé, porque no quedaba otra. Yo quería preguntaros, Simón, empiezo por ti, si con el paso del tiempo, después de haber ido a cubrir un montón de conflictos, uno desarrolla una especie de escudo para protegerse o para saber gestionar lo que estáis hablando, ¿no? Pues lo que veis en terreno, la deuda con la gente que dejáis, que decía Nico, esto de lo que no puedes contar con nadie o compartir con nadie cuando vuelves. Generas un escudo, yo hablo en primera persona, me he dado cuenta que he generado un escudo en el sitio. Yo cuando estoy en un conflicto me cambia el carácter, soy bastante banal y me gusta la risa, es verdad que me concentro mucho y me doy cuenta que además gasto mal humor y estoy bastante tenso, ¿no? Estuve trabajando con gente muy joven, me llamó una empresa, no con la que trabajo en Guinea, sino otra que son de amigos, me llamó Quality, y eran periodistas que todas han tenido bastante renombre y han destacado bastante, pero eran muy jóvenes. Ser joven es una cuestión de tiempo nada más, pero el hecho es que eran muy jóvenes. Y es verdad que algunas de ellas lloraban mucho y tal, y el primer día discutí con todas ellas, ¿no? El primer día me puse muy bravo y le dije, se acabó. No, somos periodistas. ¿Toques de atención o cómo? Sí, porque me di cuenta que se me iba de las manos la historia, hablo en primera persona, no quiero... Pero estaban demasiado involucradas porque estábamos trabajando con equipo local, las mujeres, las niñas, las hijas de nuestros equipos locales tenían que salir fuera del país, con lo cual desarraigo. Pero me di cuenta que por ahí no íbamos por buen camino. Entonces me puse en plan malo, ¿no? Y dije, no, se acabó, venimos a contar una guerra, no lloramos más, no nos enfadamos más, no, por ahí no van los tiros. Si no estamos preparados, nos vamos. Y me puse muy... Ahora tengo una relación, sobre todo con una de ellas, con Sol Macaluso, entrañable con ella y con su familia, pero el primer día ella le decía a mi chica, le dice, empecé odiando a Simón y acabé queriéndole. No sé si me quiere, pero que me odiaba seguro. No, es muy interesante esto que dices, sí. Pero claro, no me arrepiento, te puedo garantizar que no me arrepiento. Luego sí me he dado cuenta, lo hablaba con Almudena en el podcast, me he dado cuenta que tengo el muelle muy flojo. O sea, me doy cuenta que me emociono con mucha rapidez. Hemos visto mucha porquería, hemos visto mucho sufrimiento y eso se me ha quedado en el disco duro, eso no tengo ninguna duda. Por un lado, seguramente he generado ira,
He visto, ha habido alguna vez, pues no sé, cerca de Mosul una vez, unos militares estaban golpeando a unos niños y porque me agarró alguien, me hubieran reventado, pero me iba por ellos. Yo soy un tío grande y bastante... tengo carácter, ¿no? Pero eso no es lo importante. La otra parte es que sí, reconozco que me emociono con muchísimas cosas y yo no era así. Entonces yo creo que, para resumir, en el sitio me pongo una escafandra, me pongo una armadura, un poco parecida a los cámaras cuando están grabando, que pueden grabar atrocidades y cuando quitan el ojo del visor se quedan espeluznados. Y luego cuando llego a casa, sin darme cuenta, me traigo esas heridas que sí cicatrizan, pero te dejan la marca. Nico, ¿y tú? Bueno, estoy escuchándolo y la verdad que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Yo creo que no soy capaz de desarrollar coraza y de hecho me vi durante varios momentos que me afectaba más que en otras coberturas, ¿no? Yo conozco a Almudena del terremoto de Haití. Nunca veremos en una cobertura tantos cadáveres a nuestro alrededor como el terremoto de Haití. ¿Recuerdas a Almudena en las fosas comunes, los camiones, etcétera, etcétera, trayendo los cadáveres, ¿no? O en el parking del hospital de Puerto Príncipe. Sin embargo, este miedo, esas caras de terror de la gente que veíamos salir de Irpin, de Busha, o en las estaciones de tren, etcétera, etcétera, más allá de los muertos, de los muertos que vimos todos, de los entierros, a mí eso me dejaba marcado, y los testimonios de la gente. ¿A ti te ha afectado o has notado que el hecho de que sean tan parecidos físicamente a nosotros te puede haber golpeado más? Pregunto, no tengo ni idea. A mí no, porque estoy acostumbrado desgraciadamente a trabajar con el sufrimiento, ¿no? Es decir, a mí ese factor no me ha influido. Yo, igual que vi unos nigerianos salir de Irpin y cayeron 2 misiles cerca con la niña en las manos, me afectaba igual que ver a una niña rubia con el peluche y con los gatos, ¿no? Que por cierto, es otro capítulo, esto es la cantidad de mascotas que llevaba la gente saliendo de Ucrania. Lo que sí es verdad es que era una guerra, como decía Almudena, que vivimos de otra manera. Antes, cuando íbamos a conflictos, yo he ido a muchos conflictos de estos menos de moda, haces una crónica al día como mucho o te haces un reportaje, y aquí eran directos constantes, tenías que alimentar las redes sociales, tener un lenguaje, una narrativa visual a través del Instagram o del Twitter, etcétera, etcétera. Que no es la mejor manera de informar, en mi modesta opinión. Claro que no. Pero o sea, bueno, el hombre orquesta y hacer 40 cosas al día no está bien. Ni de una guerra, y ni menos sin de una cámara, guerra. ni hacerlo directo con el teléfono móvil, claro que no. A ninguno nos gusta, pero las circunstancias, si tu empresa te pide que hagas eso, o los medios con los que colaboras, pues hacer lo mejor que puedas. Lo que sí creo que los periodistas no somos diferentes a cualquier otro trabajador humanitario que se enfrenta al drama, etcétera, etcétera, y que debemos perder la vergüenza o perder... claro que no somos los protagonistas. Ninguno de los que estamos aquí durante el conflicto hablamos de nosotros mismos, porque sería pedante, estúpido y no es nuestra labor. Los periodistas no hablamos de nosotros mismos. Pero a posteriori sí tenemos que decir a la gente que lo pasamos mal, igual que todo el mundo. Pero yo a nadie le gusta ver muerte, a nadie le gusta ver sufrimiento. Yo esto que estamos haciendo hoy, y que lo hacemos a propuesta de Almudena Ariza, yo creo que para cualquier persona que esté escuchando la radio es higiénico, y es sano, y es bueno, y es conocimiento. No, y lo ves de otra manera como espectador, porque esta tele, esta guerra y lo valoras, porque luego protestamos por suscribirnos a los periódicos. Exactamente. Exacto. Sí, porque la información internacional es muy cara, ¿verdad? Ayer me preguntaban, estuve con unos alumnos de 6 países ayer hablando de la cobertura de Ucrania en Irlanda, y me preguntaban, caro y barato hay que revisarlo. Y también, me preguntaban, bueno, tu medio te habrá dado soporte psicológico, ¿no? A la vuelta. Y yo quiero preguntarle a los colegas que están ahí si alguno de, no sé si Simón, Almudena o Joaquín. Yo te abracé. Eso es un soporte, cariñoso, importante. Y lo demás tonterías. Vale. No sé si, por ejemplo, el ente público, Almudena, te pone ayuda psicológica. Venga, Almudena, cierras tú, va. Bueno, pues el ente público a mí me dijo, tal día como hoy, me dijo, calienta que sales. Bueno, la verdad es que tenía confianza con la persona que me lo dijo, ¿no? Pero, o sea, me avisaron un día, creo que fue un viernes o un sábado, y salíamos el domingo por la noche. Es decir, esta fue la preparación que yo tuve. Y a la vuelta, pues nada, cero patatero, lo cual, bueno, pues no pasa nada, quiero decir. Las cosas son como para eso está el podcast. Sí que os debo decir que para mi sorpresa, y en un Twitter Spaces que compartimos también con Joaquín y con Simón y con otros colegas, nos contaron que Cataluña Radio sí que lo había hecho con sus trabajadores, con los reporteros al volver, y me sorprendió muchísimo, porque realmente les habían atendido de una manera muy... bueno, poniéndoles a su disposición incluso un psicólogo, una especie de entrenamiento y un proceso de adaptación a la nueva realidad, que era la realidad anterior, pero bueno, que sí que se preocuparon de atenderles en ese en esa post cobertura. Algo es algo. Pues nada, Almudena Ariza, Joaquín Sánchez Mariño,
Simón Casanova, Nicolás Castellano, un abrazo para los 4. Bueno, para cada uno, así un repartido. Abrazo, sí, y gracias por asomaros a la muchas ventana. Nos volvamos a encontrar en mejores circunstancias. Sí, señor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Y Mariola Cubells está la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós, Mariola. Perdona. Pensábamos que ya estábamos fuera de ¿He antena. pedido a ellos? Yo estaba... Bueno, hasta la próxima semana, Carles.